Gracias a todos por estar aquí presentes y seguir acompañándonos en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yelitza Castillo, el cual llega a ustedes gracias al apoyo del Laboratorio Berens y la organización Doha Eventos. Y sin más preámbulos, le presento a nuestra coordinadora del evento del día de hoy, que es la doctora Mayli Carnevale. Ella es infectólogo, pediatra, es adjunto del Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga en Barquisimeto, y estamos muy honrados de que ella coordine esta actividad. Ella adicionalmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Y sin más espera, les dejo con ella para que les presente nuestra doctora invitada del día de hoy. Bienvenidos al curso de uso racional de antimicrobianos 2022, en honor a la doctora Yelitza Castillo, desarrollado por la Sociedad Venezolana de Infectología en alianza con Laboratorio Berens. Para esto, nuestro director del curso, nuestro actual presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, el doctor Manuel Enrique Figuera, bajo la coordinación académica general de la doctora Marbelis Hernández, con la presencia del doctor Francisco Valeri como coordinación en pediatría y mi persona. Iniciaremos el segundo módulo desarrollando las características, indicaciones y uso racional de los antimicrobianos, y en este caso sobre betalactámicos e inhibidores de betalactamasas, y para ello contamos con la presencia de la doctora Óscari Méndez Martínez. Óscari es médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, pediatra puericultor egresado de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, e infectólogo pediatra egresado del JM de Los Ríos. Además, cuenta con un diplomado internacional de telemedicina a un clic de la Universidad Tecnológica del Centro y es miembro activo de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, de la Sociedad Venezolana de Infectología, de la SLIPE y de la Asociación de Médicos Venezolanos en el Perú. Cuando vamos a hablar de los betalactámicos, tenemos que tener presente que este es un grupo amplio de antibióticos de los cuales disponemos en el arsenal médico. Y cuando nos vamos a este tipo de arsenal, contamos con los derivados de la penicilina, la cefalosporina, los monobactam, los carbapenems y los inhibidores de betalactamasas. La producción de betalactamasas constituye uno de los principales mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos betalactámicos. De allí la importancia que estos inhibidores de la betalactamasa representan una alternativa terapéutica mejorada respecto del resto de los betalactámicos, al asegurar, en la mayoría de los casos, un mayor espectro antimicrobiano. Desarrollaremos entonces este primer segmento, luego de lo cual, al final, podremos dar respuesta a las inquietudes que se puedan desarrollar durante el curso de la misma. Sean todos bienvenidos. Óscari, el espacio es tuyo. Bienvenida una vez más a nuestros segmentos, curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Infectología por invitarme a participar en este curso de uso racional de antibióticos 2022 en homenaje a la doctora Yelitza Castillo, con la cual tuve oportunidad de compartir actividades y la consideré, al igual que todos, amiga, compañera, colega y excelente persona. Nos toca hablar hoy ya de las clases de este curso de los grupos específicos de antibióticos. Vamos a iniciar con los betalactámicos, vamos a tocar el grupo de penicilinas y de los inhibidores de betalactamasa. Vamos a tocar específicamente las generalidades, la estructura química, el mecanismo de acción, su clasificación farmacocinética y farmacodinámica, los mecanismos de resistencia, los efectos adversos, los inhibidores de betalactamasa. Los antibióticos betalactámicos constituyen por su número y relevancia clínica el grupo más importante de antibióticos. El descubrimiento de la penicilina por parte de Alexander Fleming en septiembre de 1928, quien observó la inhibición de crecimiento de estafilococos cuando se contaminaban los cultivos con el hongo Penicillium notatum.
este hongo producía esa sustancia que no solo era capaz de inhibir algunas cepas de estafilococo, sino también a diferentes tipos de estreptococo. En 1930, un joven microbiólogo, Cecil John Payne, fue quien utilizó por primera vez la penicilina como tratamiento tópico de infecciones oculares y cutáneas. Pero debido a los problemas de estabilidad química, el primer tratamiento parenteral con penicilina tuvo que esperar hasta la década de los 40 con los estudios de Florence y Chen, quienes fueron los que permitieron la producción comercial de penicilina de manera que pueda ser útil en la atención clínica de los seres humanos. Se puede afirmar que el empleo de la penicilina y de los otros betalactámicos que han sido sintetizados constituye un hito crucial en la historia de la humanidad. Los betalactámicos son antibióticos que pertenecen al grupo que inhiben la formación de la pared bacteriana según su mecanismo de acción, y son 5 los grupos que pertenecen a este conjunto: las penicilinas, las cefaloporinas, los carbapenémicos, los monobactámicos y los inhibidores de betalactamasa. Las penicilinas se usan el término para definir a un grupo de antibióticos de origen natural o sintético que tienen un núcleo básico en común, que es el ácido 6-aminopenisilano. Son bactericidas, tienen como inconveniente las reacciones alérgicas que originan, y no obstante se encuentran entre los antibióticos más útiles y que con más frecuencia se presentan tanto en medicina humana como veterinaria. Para hablar de la estructura clínica, tenemos que decir que la presencia del anillo betalactámico define químicamente a esta familia. Además, determina el mecanismo de acción, la escasa toxicidad directa, ya que actúa sobre la pared celular del microorganismo que está ausente en las células eucariotas, y el principal mecanismo de resistencia. Para que el betalactámico sea activo, es preciso que esté unido a otros radicales, que habitualmente son otros anillos. La asociación de diferentes tipos de cadenas lineales junto con las características propias de este esqueleto son las que definen y dan lugar a los diferentes grupos de betalactámicos. Dentro de cada grupo, pequeñas alteraciones en la estructura química son capaces de modificar las características del antibiótico, como el espectro, la afinidad de determinados receptores o la resistencia de betalactamasa. El núcleo de la penicilina es el anillo betalactámico unido al anillo de tiazolidina, unido a cadenas laterales por enlaces amida. La penicilina G tiene el grupo bencilo como cadena lateral. La cadena lateral puede separarse mediante una amidasa para producir el ácido 6-aminopenisilànico, y luego puede fijarse otras cadenas para producir diferentes penicilinas semisintéticas con actividades antibacterianas particulares y perfiles farmacocinéticos distintos. Para hablar del mecanismo de acción, estos son antibióticos bactericidas que actúan sobre la fase final de la síntesis de la peptidoglicano, en que el que interviene en las proteínas fijadoras de penicilina o PBP. Las PBP tienen actividad transpeptidasa, carboxipeptidasa y endopeptidasa. Correctamente, las transpeptidasa presentan una similitud estructural con el extremo de alanina del péptido, que enlaza las cadenas de N-acetilmurámico y N-acetilcisteína-glucosamina del péptidoglucano. En presencia del antibiótico, las transpeptidasas hidrolizan el enlace amida del anillo betalactámico y se forma un éster estable entre el compuesto y un grupo hidroxilo de la serina en el grupo activo de la enzima. Con ello se inhibe la transpeptidación y se desestabiliza la pared celular, y finalmente se produce la lisis bacteriana mediada por autolicina. Las bacterias que carecen de autolicina son inhibidas pero no destruidas, por lo que se denominan que son tolerantes. Aunque los betalactámicos tengan el mismo mecanismo de acción, existen diferencias de actividad debido a varios factores, como la rapidez en la difusión al espacio periplásmico, la resistencia a las betalactamasas, la capacidad de escapar a los sistemas de fusión activa y afinidad variable por las distintas PBP. Las bacterias poseen diferentes tipos de PBP. La PBP 1A y 2B y 1B actúan como transpeptidasas causantes de la elongación, y su bloqueo provoca la formación de esferoplastos que rápidamente se lisan. Las PBP2 determinan la forma bacteriana, y su inhibición da lugar a formación de formas ovoides que se van a lisar
fácilmente. Las PBP3 intervienen en la división bacteriana y su bloqueo provoca la aparición de formas filamentosas. Las PBP4, 5 y 6 tienen actividad carboxipeptidasa e intervienen en la liberación del quinto aminoácido del péptido necesario para la polimerización. Los antibióticos beta-lactámicos destruyen las células bacterianas solo cuando están en fase de crecimiento activo y sintetizando la pared celular. Las podemos clasificar en penicilinas naturales, que son sensibles a la penicilinasa, como la penicilina G o cristalina, la penicilina procaínica, besatínica y penicilina B, que es de vía oral. Son de elección en general en infecciones causadas por cocos gram positivos y en algunos cocos gram negativos. Las penicilinas resistentes a la penicilinasa, que incluye oxacilina, meticilina, nafcilina, cloxacilina, dicloxacilina, son eficaces en gram positivo y son en elección en Staphylococcus aureus. Las aminopenicilinas, que incluye ampicilina y amoxicilina, tienen un espectro más amplio que incluye las cepas sensibles a las penicilinas naturales, cepas de Haemophilus influenzae y enterobacterias como Escherichia coli, Protosalmonella y Shigella. Las ureidopenicilinas y carboxipenicilinas, que son penicilinas de espectro extendido, incluyen ticarcilina, mesnocilina, carbanecilina y piperacilina. Son activas frente a Pseudomonas aeruginosa y de allí que se denominen penicilinas anti-pseudomonas. Para hablar de la farmacocinética tenemos que decir que después de su administración parenteral, la absorción de la mayoría de las penicilinas es completa y rápida. Por vía intramuscular produce dolor, es por ello que cuando se necesitan grandes dosis es preferible utilizar la vía intravenosa. Después de su administración oral, la absorción es variable y va a depender parcialmente de su estabilidad en medio ácido y su unión a proteínas. Después de la absorción se distribuye ampliamente en todos los líquidos y tejidos corporales. Son insolubles en lípidos. Se han elaborado formas especiales de penicilinas de absorción retardada. Por ejemplo, la penicilina G procaínica tiene absorción retardada y produce niveles plasmáticos útiles durante 24 horas cuando se administra por vía intramuscular. En la mayoría de los tejidos, las concentraciones son semejantes a la del plasma, aunque el sistema nervioso, próstatas y ojos se encuentran a niveles más bajos. Sin embargo, si hay inflamación, en las meninges los niveles de penicilina en líquidos cefalorraquídeos son altos y no hay necesidad de colocar la vía intratecal, que generalmente está asociada a convulsiones. La mayor parte de las penicilinas se secretan por los riñones en la orina y pequeñas cantidades lo hacen por otras vías. Aproximadamente el 10% de la excreción se hace por filtración glomerular y el 90% por secreción tubular. La vida media de las penicilinas es de 30 a 60 minutos, pero si hay insuficiencia renal se prolonga hasta 10 horas. El Probenecid es un agente que interactúa con la penicilina y bloquea parcialmente su secreción tubular, lo que permite que se alcancen más concentraciones elevadas del antibiótico a nivel general. La ingestión de alimentos puede interferir con la absorción de las penicilinas. La administración de penicilina B es más estable en medio ácido en comparación con la variante G y por ello se absorbe mucho mejor en el tubo digestivo. En promedio el 60% se une a proteínas en el plasma. La dosis debe ajustarse durante la diálisis y si además hay problemas, insuficiencia hepática, se va a prolongar más la semivida. Para las penicilinas resistentes a la penicilinasa, son aquellas que son resistentes a la hidrólisis de la penicilinasa producida por el estafilococo. Los fármacos son mucho menos activos que la penicilina G contra los microorganismos sensibles, que incluyen los estafilococos que no producen penicilinasa. La utilidad de este tipo de penicilinas como agente fue indicada en todas las enfermedades producidas con estafilococo, pero esto ha cambiado por la incidencia cada vez mayor de los llamados
estafilococos resistentes a meticilina. Todas son relativamente estables en medio ácido y después de ingeridas se absorben adecuadamente. No sustituyen a la penicilina G en el tratamiento de enfermedades que son susceptibles a ellas, ni son activas contra enterococos ni listeria. La variabilidad de su absorción en vías intestinales no sustituye a la vía parenteral en el tratamiento de infecciones estafilocócicas graves. Las isoxazolilpenicilinas, como también se llaman, son inhibidoras potentes del crecimiento de muchos estafilococos. La dicloxacilina es la más activa, no son útiles para bacterias gram negativas. Se absorben con rapidez, pero de modo incompleto. Es más eficaz la absorción si se ingiere con estómago vacío y se ligan en forma importante a proteínas alrededor del 90-95%. Son excretadas rápidamente por los riñones y se advierte que también hay una eliminación de los agentes por la bilis. En las aminopenicilinas tenemos la ampicilina, que es más estable medio ácido y se absorbe perfectamente después de ingerida. La dosis oral genera concentraciones plasmáticas máximas más o menos a las 2 horas y la ingestión de alimentos antes de la administración disminuye su absorción. Con la inyección intramuscular se alcanzan concentraciones máximas alrededor de 10 microgramos por mililitro. Tiene una vida aproximada de 80 minutos. La diálisis peritoneal no es eficaz para eliminar el fármaco de sangre, pero con la hemodiálisis se extrae alrededor del 40%. En presencia de disfunción renal se necesita ajustar su dosis. El antibiótico aparece en la bilis, es transportado por la circulación enterohepática y es excretado en cantidades apreciables en las heces. La amoxicilina también es un compuesto estable medio ácido y se ha elaborado para su uso oral. Es absorbida con mayor rapidez y de manera más completa en el tubo digestivo que la ampicilina, lo cual constituye una diferencia entre las dos. El espectro es idéntico, con excepción de que la amoxicilina al parecer es menos eficaz que la ampicilina contra la shigellosis. Las concentraciones máximas en plasma son 2 a 2.5 veces mayor que ampicilina al ingerir la misma dosis. 20% está unida a las proteínas del plasma y gran parte del antibiótico secreta en forma activa en la orina. Estas aminopenicilinas generalmente están indicadas en infecciones de vías respiratorias. Son activas contra Streptococcus pyogenes, muchas cepas de neumococo y de Haemophilus influenzae. Se pueden utilizar en sinusitis, otitis, exacerbaciones de bronquitis y epiglotitis. La amoxicilina es la más activa de todos los betalactámicos orales contra Streptococcus pneumoniae sensible. Si sospechamos o está confirmada una resistencia de los neumococos a la penicilina, lo que se recomienda es aumentar la dosis de amoxicilina oral en el tratamiento empírico de las infecciones, específicamente en casos de otitis media, sobre todo en niños. Se utiliza en infecciones por Haemophilus influenzae. En infecciones urinarias se utilizó mucho la ampicilina porque había una sensibilidad considerable de Escherichia coli, que esto ha cambiado y ahora es más frecuente la resistencia, pero en infecciones urinarias por enterococos se puede tratar con ampicilina. Infecciones por salmonera también eran uno de sus usos importantes, pero actualmente hay fármacos más eficaces y que tienen menor resistencia. Las carboxipenicilina no son eficaces contra muchas cepas de Staphylococcus aureus, enterococos fecales, Klebsiella y Listeria monocitógenes. Las ureidopenicilinas, como la meslocilina y la piperacilina, tienen actividad superior contra Pseudomonas aeruginosa en comparación con la carbenicilina y la ticarcilina. Además, la meslocilina y la piperacilina son útiles para tratar infecciones por Klebsiella. Las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas son sensibles a la destrucción por beta-lactamasa. La carbenicilina fue la primera penicilina con actividad contra Pseudomonas aeruginosa y algunas cepas de proteos resistentes a penicilina.
ampicilina. Se distribuye en forma de sal disódica y contiene alrededor de 5 miliequivalentes de sodio por cada gramo de fármaco, y ello hace que se administren altas dosis de sodio a estos pacientes, con el riesgo de que, o consecuencias de que pudieran presentar insuficiencia cardíaca. También puede surgir hipopotasemia por la excreción obligada de potasio que llega al túbulo renal dictar, y el fármaco interfiere en la función plaquetaria y puede surgir hemorragia por agregación anormal de plaquetas. La piperacilina amplía el espectro para incluir cepas de Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, especie de bacteroides. En combinación con un inhibidor de beta-lactamasa, específicamente piperacilina tazobactam, posee el más amplio espectro antibacteriano entre todas las penicilinas. Alcanza concentraciones altas en bili. La piperacilina y agentes afines se utilizan para tratar infecciones graves causadas por bacterias gram negativas, principalmente bacteriemias, neumonía e infecciones complicadas de las vías urinarias. La picarcilina es inferior a la piperacilina para tratar infecciones graves causadas por Pseudomonas. La meslocilina se trata de una ureiropenicilina que es bien activa contra Klebsiella, incluso más que la carbenicilina, y su actividad contra Pseudomonas in vitro es similar a ticarcilina. Es la más activa contra enterococos fecales. En cuanto a las características farmacodinámicas, los antibióticos beta-lactámicos son antibióticos bactericidas, realmente independiente de la concentración plasmática alcanzada, siempre que esta exceda la concentración inhibitoria mínima. Para la mayoría de los microorganismos sensibles, el beta-lactámico se comporta como bactericida porque la concentración bactericida mínima o la concentración mínima de antimicrobiano que elimina el 99.9% de los microorganismos viables es igual o ligeramente superior a la concentración inhibitoria mínima. En las denominadas cepas tolerantes, definidas como aquellas que tienen concentración inhibitoria mínima igual o mayor a 32 veces la zinc, el beta-lactámico se comporta como bacteriostático. Por otro lado, la selección de mutantes resistentes durante el tratamiento antibiótico es mucho mayor cuando la concentración del antibiótico es superior a la zinc, pero inferior a la concentración inhibitoria mínima. El índice farmacodinámico mejor se correlaciona con la eficacia de los beta-lactámicos es el tiempo durante el cual la concentración del antibiótico se mantiene por encima de la zinc, es decir, son antibióticos tiempo dependientes. El valor óptimo de T mayor sobre la zinc varía según microorganismo, el antibiótico y las características del sujeto. Por ejemplo, para la mayoría de las infecciones, se considera suficiente un tiempo mayor que la zinc superior al 40-50% del intervalo entre dos dosis. Sin embargo, en sujetos por lo menos neutropénicos o aquellos que tienen infecciones por bacterias intrínsecamente resistentes, como es el caso de la Pseudomonas, se recomienda valores superiores a 60% e incluso cercanos al 100%. Los beta-lactámicos tienen un efecto post-antibiótico corto en los gram positivos alrededor de solo 2 horas y menor frente a gram negativo, con excepción de los carbapenémicos. Esta característica, junto con la corta semivida de eliminación de la mayoría, condiciona su posología, lo que hace que se precise administración varias veces al día para conseguir un tiempo mayor que la zinc óptima. Cuanto más elevada sea la zinc, más difícil será alcanzar y superar durante el tiempo necesario esa concentración tras la administración del antibiótico. En los casos de infecciones por microorganismos sensibles con zinc baja, este hecho no representa ningún problema, ya que la concentración del antibiótico en sangre y tejido se alcanza tras la administración de dosis habituales de beta-lactámico y supera con creces la concentración inhibitoria mínima. La administración de beta-lactámico en infusión continua o infusión prolongada permite
optimizar los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos y conseguir concentraciones superiores a la SIN durante mayor tiempo en comparación con la administración tradicional en bolo. Por otro lado, esta estrategia ayuda a prevenir la selección de mutantes resistentes al disminuir el tiempo que la concentración de antibióticos es inferior a la concentración bactericida mínima. En los últimos años se han publicado numerosos estudios, unos en simulación y otros clínicos, sobre la administración de betalactámicos en infusión continua con diferentes compuestos como la piperacilina tazobactam, el meropenem, ceftazidime, cefepime, la mayoría en infecciones por pseudomonas aeruginosa y en microorganismos que producen betalactamasa de espectro extendido o tipo PLE. En cuanto a los mecanismos de resistencia, las bacterias pueden desarrollar resistencia a betalactámicos por mecanismos diferentes que en ocasiones pueden ir asociados a otros mecanismos causantes de resistencia en otras familias de antibióticos. Así, de forma somera, los principales mecanismos de resistencia son la producción de betalactamasa. Este es el principal mecanismo de resistencia frente a los betalactámicos, especialmente en gram negativos, aunque también puede aparecer en gram positivos y anaerobios. Las betalactamasas son enzimas que hidrolizan el anillo betalactámico y por tanto inactivan el antibiótico antes de su unión a las PBP. Su producción puede estar mediada por plásmido o puede ser cromosómicamente codificada y en el primer caso puede ser transferible y los inhibidores de beta-lactamasa suelen inactivarla. Algunos ejemplos son las que producen estafilococos aureus, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae. En los casos de microorganismos con betalactamasas de origen cromosómico, como Enterobacter, Pseudomonas, Citrobacter, estos son a menudo inducibles y aumentan su producción tras la exposición a betalactámicos, especialmente la cefalosporina, y no son sustrato de los inhibidores de betalactamasa. Hay muchos tipos de betalactamasa en función de los betalactámicos que hidrolizan y el uso y abuso de antibióticos durante décadas es lo que ha favorecido la evolución de estas enzimas hacia nuevas generaciones. El otro mecanismo de resistencia sería la modificación de la diana en las PBP o alteraciones en la PBP. Diferentes alteraciones en la PBP como mutaciones, hiperexpresiones y modificación de la afinidad pueden desbordar la unión del betalactámico a la proteína, lo que disminuye su actividad. Este es el mecanismo principal de resistencia a betalactámicos en los microorganismos gram positivos, ejemplo en el Streptococcus pneumoniae y en el Enterococcus faecium. Otro mecanismo serían las alteraciones de la permeabilidad y bombas de expulsión ante la barrera que supone la presencia de la membrana celular. Las sustancias poco lipofílicas precisan proteínas o poros que facilitan la entrada al espacio periplásmico para unirse a la PBP. Este es uno de los motivos por los que, con algunas excepciones, los microorganismos gram negativos son generalmente más resistentes a los antibióticos que los gram positivos. Algunos microorganismos sofisticados como la Pseudomonas aeruginosa presentan sistemas de bombeo que son muy eficaces y que determinan su resistencia intrínseca a muchos antibióticos, incluidos algunos betalactámicos. Los betalactámicos, para hablar de efectos adversos, tenemos que decir que son unos antibióticos generalmente bien tolerados, ya que ejercen su acción sobre un sustrato que no compromete las células eucariotas, por lo que generan poca toxicidad directa. Tienen cierta actividad o acción irritativa sobre el lugar de administración y pueden causar dolor en el sitio de inyección intramuscular o flebitis en ciertos casos. Otro efecto secundario habitual es la disbacteriosis, que consiste en la colonización y superinfección por parte de bacterias endógenas resistentes u hongos que se pueden manifestar en forma de trastornos digestivos, diarrea, flatulencia. Este tipo de trastornos está en relación directa con la amplitud del espectro del antibiótico, con las dosis y con la concentración del antibiótico en mucosas y piel. Pueden aparecer además con las penicilinas, convulsiones y crisis mioclónica si se utilizan dosis elevadas en pacientes, sobre todo que tengan alteración de la función renal. Cuando hablamos de los efectos adversos por hipersensibilidad,
La penicilina es el fármaco que más frecuente causa fenómenos de alergia y este antecedente está presente en hasta el 10% de los pacientes hospitalizados. Es preciso tener en cuenta que solo el 10% de los sujetos que tienen historia de alergia a penicilina tienen reacciones alérgicas cuando vuelven a exponerse a la misma. Hay una pérdida de inmunogenicidad con el tiempo. Las manifestaciones de este tipo se pueden clasificar en base a su mecanismo en dos tipos. Tenemos las reacciones mediadas por IgE, que pueden ser inmediatas, por lo general en los primeros 15 minutos, aunque hasta en el 5% de los casos pueden aparecer entre 1 y 72 horas tras la administración del fármaco. Se puede manifestar como urticaria, rubor brusco o intenso, con prurito, angioedema, edema laríngeo, hipotensión, arritmia o cualquier combinación de todas. La anafilaxia implica la presencia de reacción alérgica grave, con 2 o más órganos afectados, y su incidencia es de 5.000 a 10.000 tratamientos en el caso de penicilina. Hay que tener en cuenta que las reacciones cutáneas más frecuentes tras la administración de penicilina no están mediadas por IgE. En cambio, un sujeto que tenga urticaria puede evolucionar parcialmente a una reacción anafiláctica grave. La posibilidad de presentar este tipo de reacción alérgica es la que se determina mediante las pruebas de sensibilidad cutánea que determinan la presencia de los anticuerpos IgE. Tenemos las reacciones mediadas por otros mecanismos que generalmente se presentan a partir de las 72 horas del fármaco y pueden ser mediadas por anticuerpos como son las hemólisis, la citopenia, la nefritis intersticial, por inmunocomplejo, que es la clásica enfermedad del suero, reacciones de hipersensibilidad retardada por linfocito T, que son los exantemas no urticariformes, o mecanismos desconocidos que producen el eritema multiforme, los infiltrados pulmonares, la eosinofilia, el síndrome de Stevens-Johnson, entre otros. Este tipo de reacción no se puede prever con la realización de pruebas de sensibilidad cutánea. Los sujetos con alergia a la penicilina pueden tener reacciones cruzadas con otros betalactámicos, con las cefaloporinas, que se ha descrito también con los carbapenémicos, el 3% en expuestos en general y en los 11% de los casos en los alérgicos a la penicilina. El Astrionan es bien tolerado por los sujetos que son alérgicos a los betalactámicos. En sujetos con historia clara de alergia a cualquier tipo de betalactámico, lo más recomendable es evitar el tratamiento con estos fármacos. En los casos confirmados o sospechosos de reacción mediada por IgE, es necesario administrar el betalactámico. Allí es donde está indicado realizar la prueba de sensibilidad para confirmar el diagnóstico. Ahora vamos a hablar sobre los inhibidores de betalactamasa. Las betalactamasas van a ser las enzimas producidas por determinadas bacterias capaces de inhibir los fármacos que tienen en su estructura molecular el anillo betalactámico. Estas enzimas rompen el anillo de podhidrólisis, desactivando las propiedades de la molécula antes que llegue al sitio de acción, que es decir, el sitio activo, que son las PBP. Al momento de la última actualización de betalactamasa realizada por Jacobi en el año 2010, se describen casi 900 moléculas que tienen características penicilinasas, carbapenemasas y cefalosporinasas. La localización del gen que codifica la betalactamasa es variable, pudiendo localizarse en el cromosómica o estar codificada por plásmido, transposones, integrones y su cromosómico, siendo un factor importante el uso inadecuado de betalactámico, lo que ha originado la presión selectiva. Se clasifican principalmente atendiendo a dos esquemas. Tenemos la clasificación molecular de Ambler de 1980 y la funcional de Buss, Jacobi y Medeiro. La de Ambler divide las betalactamasas en 4 clases, de la letra A a la D. Se basa en la homología de las proteínas. Las clases A, C y D son serin betalactamasa y la clase B son las metalobetalactamasas.
La clasificación de Booth-Jacobs consta de 3 grupos y diversos subgrupos. Se basa en características funcionales teniendo en cuenta el espectro de hidrólisis, la capacidad de ser inhibida por el ácido clavulánico, el tazobactam y los cationes, quelantes catiónicos divalentes. Esta clasificación es mucho más importante en el diagnóstico microbiológico, ya que considera los sustratos y los inhibidores de beta-lactamasas clínicamente relevantes y permite sospechar la presencia de enzimas a partir de perfiles fenotípicos. Son el principal mecanismo de resistencia presente en los gram negativos, principalmente en la actualidad en las bacterias y en los bacilos no fermentadores como Acinetobacter y Pseudomonas. El mayor problema se da a nivel intrahospitalario, donde las cepas pasan de paciente en paciente y las enzimas de microorganismo en microorganismo. En este cuadro presentamos las principales clases de carbapenemasa, que son el problema actual de resistencia que se encuentran en América Latina. En nuestro país ya tenemos identificadas carbapenemasas tipo KPC, que están asociadas a Klebsiella pneumoniae, tenemos imipenemasa y tenemos tipo OPSA. Entre los años 70 y 80 se evaluó el uso clínico de los inhibidores de beta-lactamasa que actualmente todavía están vigentes, que son el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, los cuales son efectivos frente a beta-lactamasas de espectro extendido tipo BLE, pero no ejercen acción sobre las beta-lactamasas tipo AMPC, metalobeta-lactamasa, algunos subgrupos del grupo A y de manera variable la clasificación de Ambler. Existen actualmente 4 grupos de inhibidores que son el claván, que su representante es el ácido clavulánico, sulbactam, la sulfona de ácido penicilánico, el tazobactam, los diazabiciclooctanos, que son compuestos no beta-lactámicos, donde está el avibactam, el nacubactam, el sidebactam y el relebactam, y moléculas derivadas del ácido borónico cíclico, donde está el vaborbactam, el taninobactam. El ácido clavulánico fue el primero efectivo en actividad in vitro y en vivo. Tiene una pobre actividad antibacteriana. Es un inhibidor progresivo que se va a unir a las beta-lactamasas reversiblemente al principio, pero después hace una unión fuerte o covalente. Muestra una rápida absorción oral, una rápida biodisponibilidad del 60% y su distribución tisular se asemeja a la amoxicilina, que es el beta-lactámico con el cual se combina. Se elimina por filtración glomerular, es hidrolizado y descarboxilado antes de su excreción. Él establece la actividad de la amoxicilina contra el Staphylococcus aureus principalmente y Haemophilus influenzae. Las reacciones alérgicas son mínimas, pero la tolerancia digestiva es mala, especialmente en niños. Además puede producir estomatitis y erupciones cutáneas. El sulbactam es una molécula semisintética obtenida a partir del ácido 6 aminopenicilánico. Se combina con ampicilina y cefoperazona. Es un excelente inhibidor del grupo 2 de Booth. Y también es buen inhibidor de la clase C, mostrando mayor actividad que el ácido clavulánico. En cuanto a su mecanismo de inhibición, este se manifiesta a través de un grupo complejo estable irreversible de beta-lactamasa con inhibidor de beta-lactamasa, siendo posteriormente destruida la molécula, por lo cual se denominaron inhibidores suicidas. Se ha descrito unión a las PBP de gran negativo, específicamente a las PBP1A, y esto le confiere actividad antimicrobiana contra bacterias como Acinetobacter, Proteus y Klebsiella. Los principales efectos adversos son el dolor en el sitio de inyección, la tromboflebitis, erupciones y diarrea. El tazobactam tiene mayor actividad que sus antecesores ante las beta-lactamasas cromosómicas, los cuales hidrolizan las cefalosporinas de tercera generación, por lo que su espectro es mayor. La piperacilina apareció en el 1981 y la piperacilina tazobactam en el 1993. Desde entonces ambas han jugado un papel relevante en las infecciones producidas por gram negativos.
Tiene características farmacocinéticas y farmacodinámicas que lo hacen más activo como inhibidor de beta-lactamasa que sus precursores. Es un inhibidor de beta-lactamasa también perteneciente al grupo 1. La Agencia Estadounidense de Administración de Medicamentos y Drogas, FDA por sus siglas en inglés, aprobó el uso de nuevos inhibidores de beta-lactamasa como el Avibactam en el 2015, el Vaborbactam en el 2017 y el Relebactam en el 2019. Sin embargo, ya se han encontrado cepas de bacterias que expresan resistencia a estos inhibidores, generando mayor preocupación a nivel de salud pública por este problema. Esta lámina para representar las estructuras químicas de los diferentes inhibidores beta-lactámicos aprobados y los que están en estudio. Vamos a hablar de los diazabiciclo-octano. El Avibactam es un inhibidor de enzimas de este tipo de beta-lactamasas, la A, la C y la D, y tiene actividad casi nula sobre las beta-lactamasas del grupo B, que son las metalo-beta-lactamasas. Este inhibidor no es un compuesto beta-lactámico, ya que carece del anillo propio del grupo, pero se aprobó para su uso clínico. Su efecto, en conjunto con la ceftazidima, es mantener la capacidad de asilar los objetivos enzimáticos, especialmente para el grupo bacteriano de gram negativos productores de beta-lactamasa, como las KPC, CTX, TEN, el grupo A de Ambler, las AMPC y algunos del grupo D como OXA23 y OXO48. Estas no tienen susceptibilidad a la ceftazidima como monoterapia, en tanto que al Avibactam funciona ampliando el espectro de la misma. La forma de acción, el Avibactam forma un enlace covalente con la enzima beta-lactamasa, fusiona a través de un mecanismo de 2 pasos que implica modificaciones del residuo de serina, y esto lo hace que sean catalíticamente inertes, generando una reacción reversible. Los intermediarios pueden descomponerse por hidrólisis o por reordenamientos químicos adicionales. Ceftazidima y Avibactam es usado para combatir bacterias gram negativas en pacientes con infecciones complicadas de tipo urinarias, intraabdominales y neumonías adquiridas a nivel hospitalario, específicamente la neumonía asociada a ventilación mecánica, entre otras infecciones que tienen tratamiento limitado. El Relebactam también tiene actividad contra las beta-lactamasas de la clase A, tipo B, KPC y la clase C. No inhibe las carbapenemasas de tipo D como la OXA48 ni las beta-lactamasas de la clase B. Se presenta unido al imipenem cilastatina y es el último inhibidor de beta-lactamasa que fue aprobado en el año 2019. El Nacubactam es un nuevo potente inhibidor, es un agente dual que se presenta asociado como eropenem, actúa como inhibidor de la serin beta-lactamasa y ciertas enzimas del grupo B. Tienen actividad antibacteriana intrínseca al dirigirse a las PBP2 específicamente, y potencia antibióticos beta-lactámicos dirigidos contra diversas PBP, específicamente en la familia de las enterobacterias. Se ha estudiado in vitro, en vivo, y su efecto combinado con una variedad de beta-lactámicos genera resultados positivos, sobre todo cepas de Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias que producen este tipo de beta-lactamasa. Su acción en conjunto en los diferentes aislamientos ha resultado ser efectiva y con buena actividad, incluido patógenos resistentes a múltiples antibióticos. El Sidebactam es un también inhibidor de la familia de los diazabiciclo-octano. Se está utilizando en el tratamiento de infecciones graves causadas por patógenos gram negativos altamente resistentes a medicamentos. Es un potenciador de beta-lactámico de la serie biciclo-acil-hidracida, y su acción dual está dada por la asilación de serina en el sitio activo de las beta-lactamasas
y la unión selectiva y de alta afinidad por las PBP, específicamente con las PBP2, con formación de esferoblastos, lo que determina su actividad bactericida. Pseudomonas aeruginosas, en cepas de pseudomonas aeruginosas donde se han realizado estudios, y la asociación de este inhibidor es con cefepime para el tratamiento de bacterias multidrogos resistentes. Tenemos además el grupo de los boronatos cíclicos, que a diferencia de los anteriores, solo actúan sobre la serin beta-lactamasa. Estos tienen capacidad de actuar también sobre las metalo-beta-lactamasa, es decir, son un grupo de inhibidores de amplio espectro, los cuales se encuentran en estudios clínicos en su mayoría. Aunque se considera que adquirir una molécula con aplicación tanto a la serin beta-lactamasa y a las metalo-beta-lactamasa es difícil porque son estructuralmente diferentes, pero sí hay un compuesto que es una estructura intermedia donde va a actuar el boronato como análogo. Generalmente inhibe la actividad de todos los beta-lactamasa de todos los grupos de AMPER, y los estudios se han realizado principalmente en cepas de Pseudomonas aeruginosas. El Vaborbactam es un inhibidor que actúa contra beta-lactamasas de las clases A de AMPER, la clase C. Tiene un espectro similar al imipenem relebactam, excepto para Pseudomonas aeruginosa, y este inhibidor, aunque se aprobó recientemente, ya desde 1978 se estudiaba y fue el que abrió el camino para el estudio o la producción de los nuevos inhibidores de beta-lactamasa. El impacto del flujo bacteriano y de la permeabilidad en de los antibióticos determinan un panel de cepas beta-lactamasa que, sobre todo en Klebsiella, que producen carbapenemasa, donde hay utilidad de este inhibidor. Es inhibidor potente de la KPC y de la clase C. El taniborbactam también es un inhibidor perteneciente al grupo de boronatos cíclicos. Es una molécula que se estudia en combinación con el cefepime para el tratamiento de infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenem y Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenem. Se encuentra en fase 3, siendo este el primer inhibidor de beta-lactamasa de acción directa a beta-lactamasa de todos los grupos de AMPER. Y el ceruborbactam es activo contra cepas que producen BLE y carbapenemasas del grupo A. Actúa contra las enzimas codificadas cromosómicamente o plásmidos de la clase D, e inhibe las clases D como la OXA 48 y la OXA 23. Tiene acción contra diferentes metalo-beta-lactamasa como la New Delhi beta-lactamasa, la meta-beta-lactamasa asociada al integrón Verona y las imipenemasas. Tenemos otros grupos que son las rodaninas, que son una clase de compuestos que inhiben las PBP, la serin beta-lactamasa y subfamilias de metalo-beta-lactamasa. Es un fuerte inhibidor tionelato unido por quelación de zinc, y hasta ahora los que han sido más fuertes y los que se están realizando estudios son el ML302F y el ML302. Hay otros compuestos que se están estudiando como inhibidores de metalo-beta-lactamasa, que son el problema de resistencia incontrolada en el mundo, principalmente a predominio de ACE. De mayor importancia, se están haciendo estudios de compuestos con
el compuesto ANT 471, derivados de ácidos piscoclínicos, el triazoclino nano, diferentes tipos de ácido para obtener compuestos que nos sirvan en el tratamiento de infecciones por gérmenes que tengan multidrogoresistencia. Para finalizar, mi última lámina es un homenaje para nuestros compañeros que colgaron sus batas y desplegaron sus alas y dejaron un gran vacío en nuestra sociedad. Por su amable atención, muchas gracias.